hay autores que tienen una vida de novela. Este sería el caso de Máximo Gorki, que es el último de nuestros autores, grandes autores rusos del siglo XIX, que como les decía, aquí nos falta Pasternak, incluso como con Gorki, no sé, cruzamos hacia el siglo XX con la Revolución Rusa y un poquito después. Sí, podríamos incluir a Nabokov, pero ahí tendría que ser ya quizás Gorki como bisagra y hacer un curso sobre escritores y escritoras rusas del siglo XX. Sobre la vida de Gorki, por otro lado, además de que es una vida así muy novelesca, muy apasionante y con mucho compromiso de parte de su parte, no solo en lo literario, sino en lo político, sino que hay mucha contradicción en la biografía porque hay muchísima información, porque él escribió mucho autobiográfico y entonces para los biógrafos les cuesta discernir entre lo ficticio de lo que no es. Gorki es un seudónimo, quiere decir amargo o resentido. Su nombre era Alexei Maximovich Peshkov y nació en Nizhny Novgorod, que es el centro de comercio famoso por sus ferias anuales sobre el Volga. Cuando tenía 3 años, la familia se mudó a Astrakán, que es otra ciudad sobre el Volga, y ahí él se contagió cólera durante una epidemia. Él se recuperó, pero su padre murió. Y ahí volvió con su madre a Nizhny Novgorod, a lo de sus abuelos. Era el abuelo materno, que era dueño de una fábrica de pintura. Era un señor muy severo con sus trabajadores, muy severo con su familia también. Sobre eso hay muchas historias, además Gorki escribió sobre lo que llamó mi infancia. A la abuela materna él la adoró, ella le contaba cuentos de folclore, vemos cuán importantes son las abuelas contando cuentos, y en todos hay, y después estos cuentos fueron gran influencia para su obra. En 1879, cuando él tiene 11 años, muere su madre y él empezó desde muy chico a trabajar de aprendiz en distintos negocios mientras también leía ficción. Leía mucha ficción. Trató de entrar a la Universidad de Kazán, pero no pudo pagarla y entonces se dedicó a trabajar. Trabajó de pintor, de ayudante panadero, de mozo en un barco, de ferrocarrilero, de vendedor. De hecho, toda esta época de la vida de Gorki se conoce como la época de vagabundo. Y empiezo a relacionarlo con el cuento eh, que teníamos seleccionado para hoy. Y después trabajó de pasante en un estudio de abogados y ahí fue que entró en contacto con la literatura, pero lo va a hacer siempre de un modo muy no formal,
no estudiando formalmente en una universidad como los otros autores que estuvimos viendo. En el año 87 tuvo una crisis muy fuerte con un intento de suicidio y, y ahí en ese periodo empezó a entrar en contacto con revolucionarios, que esto es lo que determinó la gran parte de su vida. Durante los siguientes años de juventud, de temprana juventud, eh, anduvo mucho por el sur de Rusia, como les decía, este periodo como de vagancia, hasta que después empezó a trabajar en el estudio de abogados, y a veces volvía a Nizhny Novgorod y trabajaba en lo primero que encontraba. Y lo primero que publicó fue a los 24 años, fue en 1892. Eran unos cuentos que empezaron a aparecer en revistas y diarios del Volga, eh, y hasta ese año 92 que estos diarios que venía publicando se publicaron todos juntos en una colección de cuentos. Y su fama fue instantánea. De ahí en más, fue un escritor muy conocido y a la misma vez pasó a ser el vocero de los políticos revolucionarios. Incluso alcanzó reputación internacional. Bueno, y fue elegido miembro honorario de la Academia de Ciencias en 1902, pero eso fue anulado por el zar por su actividad política, y ahí Chekhov renunció a la suya, a su membresía, en señal de protesta. La verdad que el peso de la opinión pública era muy fuerte. Chekhov y Tolstoy, que también lo apoyó, eran muy conocidos, y eso, frente a lo que era la persecución del gobierno zarista, lo defendió. Pero por otro lado, además, le aportaba la publicidad, porque estuvo un tiempo con arresto domiciliario. Incluso se decía que había hasta policías en su propia cocina. Pero bueno, entonces lo protegió esta amistad, y también le dio publicidad el hecho de que estaba perseguido y vigilado. En estos años, después de los que les mencioné del trabajo en ese estudio de abogados, donde trabajaba como corrector de estilo, sería como buscando faltas de ortografía. Primero trabajó de cadete, ¿no? Él vivió en San Petersburgo desde el 99 hasta el 6, y es justo el momento de esa primera revolución, la del 5, ¿no? Eso fue lo que también, de todos los arrestos o persecuciones que tuvo, esa es la que le dio el arresto, el arresto domiciliario. Esa revolución de 1905, que muchos llaman la primera revolución, habían unos trabajadores marchando para pedir una petición al zar. Por eso era algo pacífico. Estaban movilizándose para pedir esa petición, y el gobierno ordenó a los soldados que dispararan a los trabajadores que estaban marchando, y aparentemente, algo que después se supo, esa movilización había sido organizada por un doble agente, lo que se llama el agent provocateur,
un agente provocador del gobierno para después reprimir esa movilización que también se llama el Domingo Sangriento. Murieron muchas personas, incluidos niños, y Gorki protestó y ahí fue que fue arrestado. Pero a partir de ahí empezó a ayudar a preparar la revolución. Al año siguiente se fue de Rusia, viajó a Estados Unidos a recaudar fondos para esta causa revolucionaria y ahí no le fue muy bien porque se supo que la mujer que lo acompañaba no era su esposa y entonces tuvo que cancelar varias reuniones, incluida una con Roosevelt. Después, como él tenía tuberculosis, se había contagiado, se había enfermado de tuberculosis, se instaló como exiliado en Capri y ese fue un periodo muy productivo para él como escritor. Va más o menos del 2 al 10, que escribió 9 obras de teatro y eso acrecentaba su fama y además aparecían en otras lenguas. Pero bueno, su vida personal: se casó a los 28, la conoció a Peshkova, la conoció en ese trabajo que tenía editorial, ahí trabajaba, donde trabajaba como corrector. Tuvieron primero un hijo, Máximo, y una hija, Ekaterina, que tenían un matrimonio que ya no andaba muy bien y cuando muere Caterina termina destruida el matrimonio y él continuó teniendo buena relación con ella. Ella era una activista. eh, eh, Antes de primero trabajaba en el Comité para la Asistencia de los Prisioneros Políticos Rusos, trabajaba para Vera Filipova, que era una revolucionaria muy activa, y después del 14, después de la Primera Guerra Mundial, empezó a trabajar en la comisión infantil, en la sociedad o la asociación de las víctimas de guerra. Esa era entonces su primera mujer. Después, con ella continuó teniendo buena relación entonces, pero después conoció a través de Chekhov a una actriz que se llamaba María Andreevna, que pasó a ser su esposa no oficial, y con ella estaba cuando viajó a Estados Unidos y, y que no le cancelaron tantas reuniones y por el hecho de que ella no era su esposa oficial. Con ella también viajó a Italia, vivieron con los hijos de ella, de su primer matrimonio, hasta el 19, y después el matrimonio este no perduró y él empezó a estar con su secretaria que se llamaba María Budberg y con ella vivió 13 años, fue la última de sus esposas, tenía 24 años menos. Ella al mismo tiempo tenía affairs con otros hombres y lo que se dice es que ella trabajaba para la Checa y que a su vez era doble agente para el gobierno inglés. En fin, eso referido a su vida personal.
Decíamos entonces que el hecho de que él vivía en Italia, en Capri, y que sus obras aparecieran en otras lenguas al mismo tiempo que en el ruso, eso acrecentaba la gran, enorme fama que tenía. Y después el periodo que va desde la Primera Guerra Mundial, o sea, desde el 14 hasta la Revolución del 17, eso él dedicó toda su energía en campañas publicitarias. Eh, por más que su apoyo siempre fue a los bolcheviques, tuvo serias diferencias con Lenin y con otros eh, líderes bolcheviques. Piensen que en 1903 era el Partido Social Democrático, a ese pertenecía Gorky, que, que en el 3 se divide, y si bien él se fue con los bolcheviques, confrontaba mucho con Lenin, y del partido de Lenin, por más que pasaba esto, las ganancias de Gorky, por otro lado, era el ingreso más importante del partido de Lenin. Así que, eso es bastante interesante, que haya sido así, ¿no? Con otros líderes bolcheviques también tenía problemas, y esa era la razón por la que le complicaba permanecer en Rusia. También, por otro lado, estaba el tema de su mala salud, ¿no? De que tenía tuberculosis y que le convenía permanecer en Italia, y ahí él sentía además que podía ser más útil para la causa. Los últimos años de su vida no escribió casi nada de teatro, pero sí durante los dos últimos. Por otro lado, en Rusia era venerado como el padre de la literatura soviética, recibió numerosos premios, reconocimientos, incluso su ciudad de origen la llamaron Gorky. Eh, en público él apoyaba al gobierno con mucha vehemencia, pero parece que estaba cada vez más incómodo con el ambiente opresivo, cada vez más opresivo. Y bueno, para colmo, su hijo Máximo murió en un accidente en el 34, o sea, 1934, muy cerca de cuando muere él. Eh, Él muere a los 68, aparentemente de una neumonía. Después, se dijo que había sido una conspiración trotskista, pero bueno, en la Unión Soviética siempre se dijo que murió por causas naturales, y esa teoría conspirativa sigue circulando. Se dice que Stalin tuvo que ver en su muerte, que fue por envenenamiento de esta checa, la policía secreta, pero donde se enfermó fue en el entierro de su hijo. Bueno, ahora yendo a su obra, toda la obra de Gorky está impregnada de preocupaciones sociales. Entonces, por el lado de lo que es su estilo, es directo, es realista, es decir, que seguimos con esto del realismo, y muestra también que la injusticia y la pobreza llevan a los seres humanos al nivel de bestias. Ya lo empezamos a relacionar con el cuento Una vez en otoño, el que seleccionamos. Otra cuestión.
Ese estilo, que es directo y que es realista, en Gorky es alguien que sermonea. Así como veíamos con Chekhov, que tiene confianza en el lector, muestra en vez de explicar y que deja que el lector se dé cuenta por su propia inteligencia, por su propia capacidad de lectura. Él tiene personajes que están como sermoneando. En el cuento que seleccioné, si bien lo dice en un momento el muchacho, por lo menos lo dice el muchacho, pero es como que nos encontramos con un muchacho que tiene frío, tiene hambre y entonces va a decir lo que tenemos que hacer es la revolución. Eso es como un poco como no tan verosímil, no tan sutil, pero sigamos con esto que él está diciendo que la pobreza, esto muestra que la pobreza o cuenta lleva a los seres humanos a niveles de bestias, ¿no? Entonces, muchas veces sermonea y otras veces, como les decía en este cuento, por lo menos es un personaje el que lo hace en Una vez en otoño, que aquí tenemos a dos jóvenes hambrientos, congelados de frío, enfermos, que se consuelan mutuamente abajo de un bote que está dado vuelta. Ella lo calienta, le da calor usando el calor de su propio cuerpo, eh, después de haber expresado odio por otro hombre que la lastimó. Este sería el más, es un cuento que es como más sentimental que la mayoría de los cuentos de Gorky, que son más fríos, son más brutales, más desesperanzados. En general tiene una galería de vagabundos. Por ejemplo, en uno de ellos, que se llama La Estepa, hay 3 vagabundos que están torturados de hambre y estrangulan a un hombre enfermo que les acaba de dar comida porque ellos quieren más comida y porque quieren dinero. No es que todos los cuentos sean tan pesimistas, Una vez en otoño no lo es, como que habría un granito de esperanza en una vida mejor, y podemos decir que los mejores cuentos de Gorky son los más tardíos y sobre todo porque son los menos moralizantes. Que escribiera teatro se debió a la influencia de Chekhov. Ellos empezaron Chekhov y Gorky empezaron una correspondencia, ni bien apareció la primera colección de cuentos de Gorky. Chekhov ya estaba bien establecido y muchas veces ayudó a Gorky con sus lecturas. Para Tolstoy, lo mejor de Gorky eran sus cuentos. Le criticaba su sentido de la proporción, sería, así como Chekhov le criticaba su sentido, su falta de limitación. Pero bueno, justamente ese es Chekhov, el que quiere lo sutil, el que quiere que todo se muestre y se vea como de un lugar, sería como si pusiéramos una cámara un poquito más atrás y lo pudiéramos ver al personaje y por lo que el personaje hace, dice, piensa, tenemos la idea que en Gorky va a estar más explícita, va a estar ahí más, más dicha. En ese sentido, incluso en sus novelas, o mejor dicho, más que nada en sus novelas, su narrativa es siempre lineal, como que el personaje desde que nace hasta que muere, por ejemplo, y siempre el protagonista anhela una vida mejor y lucha contra un ambiente como estancado,
y a veces experimenta como flashes de luz, como de epifanías. Entonces, la típica novela es lineal. El tema es, en las novelas hay un único tema, no es que como que se desgrana y tiene como temas que se van cruzando. Hay un único tema, es como que todo está como esquematizado y ese tema además está como también como documentado. Entonces, su técnica narrativa es más bien floja o débil, pero no es floja o débil su caracterización de los personajes. Quizás un poquito simplificados o lineales, lo que hoy llamaríamos chatos, como un típico individuo sin contradicciones. Entre paréntesis, este autor fue 5 veces candidato al Nobel. Digamos eso porque estamos haciendo una caracterización que parece que no está a la altura de sus compañeros en este curso. Eh, entonces, son un poquito típicos, son figuras de una obra eh, como que lo importante es este mensaje moral, ¿no? Pero por otro lado, algo que no había y que él introdujo fue un tipo de personaje que no aparecía en la literatura rusa y esos personajes son convincentes. Entre todas las cosas que le pasó a él, que le empezaron a dar esta sensación de ambiente opresivo, un amigo suyo que era un escritor que se llamaba Gumilyov, fue arrestado por la checa de Petrogrado porque tenía puntos de vista, opiniones monárquicas, y Gorky fue a interceder por él y le prometieron que iba a ser liberado y cuando él se quedó tranquilo y se fue de ahí, después se enteró que había sido ejecutado. Así que es entendible estos problemas o choques que él tenía con cada vez más, decimos que tenemos que pasar, estamos pasando de Lenin a Stalin, y el ambiente opresivo que se iba como aumentando. La novela por la cual él es más famoso y que eh, casi que es por la novela por la cual en general los lectores lo identifican a él, es Madre. Madre es una novela preciosa, preciosa, muy fuerte. Él la escribió cuando estaba en Estados Unidos, fue primero publicada en inglés, critica la estructura capitalista y también la zarista. En la lengua rusa fue publicada por primera vez en Alemania, pero les digo que esta novela es como la que está más conectada casi, hasta la gente que no leyó a Gorky si conoce el nombre de Máximo Gorky, ha escuchado por ahí hablar sobre esta novela Madre, que se convirtió en símbolo de la causa revolucionaria, se leyó en el mundo entero, se tradujo a muchísimas lenguas, y fue como novela como base para que después fuese imitada por otros, ¿no? Eh, si bien es lineal, es decir, como que podemos decir que ahí la madre pasa de ser una mujer
sumamente religiosa a ser una madre sumamente marxista y convencida del nuevo gobierno bolchevique, que en el fondo cuando la escribió estaba por suceder, ¿no? Todavía no había sucedido. Pero es como si esta señora hubiera pasado de una religión a la otra. Lo mismo el hijo, que es el revolucionario, el que le enseña a la madre todo esto. Y también, ¿vieron cuando en Chekhov decíamos, no, cuando con Turgeniev decíamos que es muy fuerte lo que él muestra sobre el campesinado y de hecho lo que él escribió se le atribuye a ese Memorias del Subsuelo, se le atribuye a que sea el impulsor de la emancipación, del edicto de la emancipación de los siervos, cuando muestra a los personajes, a los que son sus protagonistas, que son estos nuevos personajes para la literatura porque son los campesinos, que acá en Gorky van a ser esta gente tan pobre, gente de ciudades, gente de puertos, gente en lo más bajo de la pobreza. Turgeniev los mostraba como humanos, incluso como con sus debilidades, como esa vez que les conté que mostraba a este personaje que era una campesina y que era racista, no se daba cuenta, no tenía forma de salir de ahí, de decir que si le pegaron a un ruso es porque algo habría hecho, porque ellos son culpables de la muerte de Cristo. Bueno, en Gorky no, se van a ver aquí, como se nota también en esta novela madre, que son sumamente buenos, eso como que son impolutos. Y en eso son más esquemáticos, son más, como se dice, chatos y además están con una perspectiva narrativa, es decir, el narrador va a estar como tratando de forzarnos a nosotros lectores a que abramos los ojos a cuánta injusticia hay, es decir, no lo podemos hacer nosotros por nuestra cuenta, con nuestra propia capacidad de darnos cuenta, sino que es el propio narrador el que nos quiere forzar a abrir los ojos. Esta novela madre para los críticos, así como es para los lectores, ha sido tan popular y sigue siéndolo, es una de sus novelas más flojas en argumento y en caracterización de los personajes, pero les decía que es preciosa, hay que leerla en la juventud quizás, y su mensaje es optimista y tiene un estilo accesible, y eso le aseguró que su popularidad continuara, ¿no? Bueno, pero les decía entonces eh, que esta señora pasa de un fervor religioso al otro, pero, eh, pero el hijo, por otro lado, la madre es un poquito más convincente que el hijo. La madre muestra cierto desarrollo psicológico. El hijo no resulta tan convincente. Después está esta novela que se llamó El asunto Artamonov, que es sobre las causas de la revolución de 1905. Y después les mencioné Mi infancia, que cuenta su vida en la casa de sus abuelos. Y la otra cuestión con la que tenemos que relacionar a Gorky es con este realismo que deviene en realismo socialista. Él va a ser alguien
que va a tener muchos adeptos y muchos continuadores y muchos seguidores de este tipo de realismo que también se va a ir perfeccionando, porque ya decíamos que el realismo era una corriente que se enfocaba en lo social, y esta va a ser como algo más radical, porque necesita que abrir los ojos de la gente. No sé si qué opinaron con el cuento que leyeron sobre estos muchachos que van que van a acompañarse y en esa noche tremenda que transmite el inmenso frío de Rusia, de las ciudades, y cómo se ayudan a sí mismos, y si ahí pudieron percibir esto que le estoy diciendo, sobre todo comparado con Chekhov, cómo Chekhov muestra más las cosas. Este sería nuestro último autor de este curso. Con esto me parece que están listos para leer a Gorky seguro. Decíamos que con Dostoyevsky y con Tolstoy probablemente sería interesante poder hacer algo más para profundizar. Tienen novelas que ameritan tiempo o sea, para un curso en sí mismos. Incluso Chekhov también. Eh, yo creo que con Chekhov ya quedaron listos para leerlo, pero se podría hacer un curso para disfrutar muchísimo a Chekhov, también de 4 clases, pero con Dostoyevsky y con Tolstoy sin lugar a dudas. Así que veremos si lo hacemos más adelante. Eh, algo sobre Dostoyevsky valdría la pena, pero con esto, este curso, aquí quedan estos 7 grandes autores del siglo de oro de la literatura rusa, el siglo XIX, quedan presentados. Ustedes ya los conocen a todos y pueden ponerse a leer por su cuenta cualquiera de ellos que haya sido de su mayor preferencia, porque si hay algo en lo que insisto siempre es que el gusto ante todo. Entonces, el que les haya gustado para que continúen leyéndolo. Por ahora les agradezco que me hayan acompañado y los veo o nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias.